Y ahora la entrevista de Hechos AM con Manuel Burgos. Gracias por estar con nosotros. Estamos ya en el día jueves 7 de marzo de 2019. Rápido vamos avanzando en este tercer mes de 2019. Esta mañana vamos a conversar sobre producción agrícola. Estamos en un proceso de transición de la administración del profesor Salvador Sánchez Serén a la del presidente electo Nayib Bukele, y es necesario conocer cómo queda, la cartera de agricultura y ganadería. Pero comencemos poniendo algunos hechos en contexto y luego saludamos al señor ministro de Agricultura. El cambio climático es el principal enemigo de la agricultura salvadoreña, ya que reduce sustancialmente la capacidad de producción. El territorio salvadoreño es uno de los más impactados por el fenómeno de la sequía, debido a que se encuentra ubicado en el corredor seco de Centroamérica. Desde el año 2012, el país ha sufrido sequías alarmantes. Los productores de diversos sectores agropecuarios enfrentaron 32 días secos en 2012. En 2013 fueron 23. Para 2014, la sequía alcanzó 31 días. En 2015, tuvieron que enfrentar la falta de lluvia durante 50 días. Y la tendencia continúa, con el agravante de que estos periodos de sequía son propicios para plagas. Este fenómeno ha afectado sobre todo a pequeños productores de maíz y frijol, quienes dejan buena parte de su cosecha para autoconsumo familiar. En otro tema, en los primeros días del mes de febrero, el sector cafetalero solicitó el apoyo de las entidades gubernamentales y también del presidente electo Nayib Bukele. Buscan recuperar al sector, que genera más de 32,000 empleos y en sus mejores años llegó a exportar hasta $500 millones. A pesar de que existe el acuerdo del café firmado en 2017 por los productores y el gobierno saliente, hasta la fecha dicen que no han tenido mayores resultados. En la última década, El Salvador ha registrado los precios más bajos del grano de oro. Agregado a esto, perdió a uno de sus aliados estratégicos con la ruptura de relaciones con Taiwán, que para muchos es el tiro de gracia para la caficultura local. Si bien algunos rubros aseguran que la decisión los beneficiará, otros, como el café, según los mismos productores, serán los más afectados. Taiwán era el tercer comprador de café salvadoreño en el mercado asiático y el 10º a escala global. Según registros del Banco Central de Reserva, desde el 2013 el promedio de compra del grano local rondaba los 2 millones al año. Otro sector que se verá afectado por el rompimiento de relaciones es el azucarero, ya que están en riesgo 57,000 toneladas de azúcar que ya se habían negociado y 23,000 más que se esperaba exportar en el resto del año. El lograr una mayor producción agrícola será uno de los mayores retos a los que se enfrentará la administración Bukele al asumir las riendas del país el próximo 1 de junio. Con estos datos, damos inicio a la entrevista de Hechos AM. Y este día jueves le damos los buenos días al señor ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortiz, quien está con nosotros aquí en Canal 12. Señor ministro, un gusto recibirlo. Bienvenido. Igualmente, buenos días, don Manuel. Un saludo a la audiencia del Canal 12, al pueblo salvadoreño. Ministro, comencemos hablando sobre la producción del café. La cosecha 2018-2019, usted daba unos datos hace algunos días y según sus estimaciones se cerraría con una producción de 989,000 quintales, que sería pues una cifra muy por debajo de lo que se esperaba. ¿Cómo esperan entregar ustedes este tema de la producción de café y cuáles son las situaciones que están afectando, la producción de este grano? Cómo no, con todo gusto. Fíjese que cuando yo llegué al Ministerio de Agricultura en 2014, la cosecha había caído a 600,000 quintales. Y un ataque brutal del hongo de la roya a las 6 cordilleras de café. Llevar a 989,000, es casi ya 1 millón de quintales. La producción significa un esfuerzo enorme y una evidencia del trabajo que hemos estado haciendo, tanto gobierno como el sector cafetalero. El sector cafetalero es muy abnegado y en estos últimos años muy afectado.
los precios fundamentalmente es lo que está golpeando la actividad cafetalera. Pero no solo es en El Salvador, es en todo el mundo que se ha desplomado el precio del café. Eso está afectando a Brasil, a Colombia, a Costa Rica, a México, a Vietnam y por supuesto a nosotros, Guatemala, Honduras, El Salvador. Es la caída, una de las caídas más grandes del precio, está abajo de los $100 el quintal de café. Pero sin embargo, en medio de esto hay luces. Ayer me reunía yo con uno de los líderes de la cooperativa cafetalera de Ciudad Barrios, con el ingeniero Próspero Trejo. Estuvimos conversando ayer en la mañana y le preguntaba yo, ¿cómo tuvo tu producción este año? Y me decía, nosotros este año cosechamos, ya terminamos de cosechar 70.000 quintales de café. Y el año pasado, ¿cómo fue? El año pasado fueron 32.000. ¿Y a qué le atribuís que se ha duplicado la producción? A la renovación cafetera que hemos venido haciendo, me dicen, el conjunto de las propiedades de la cooperativa. Pero también déjeme decirle que hemos trabajado no solo en renovar más de 30.000 manzanas de café, hemos trabajado sistemáticamente combatiendo la roya, fumigando, entregándole fungicidas de manera gratuita a los caficultores. Ministro, pero otros países de la región también fueron afectados por la plaga de la roya. ¿A qué se atribuye que, digamos, otros países de la región se hayan recuperado un poco más rápido que nosotros aquí en El Salvador? Sí, en primer lugar porque no había política del café. No existía. Mire, habían destruido el Consejo Salvadoreño del Café, que lo hemos puesto otra vez a trabajar en función de la caficultura. Se desmanteló el cuerpo tecnológico del país, el cuerpo científico. Entonces la diferencia entre nosotros y Costa Rica, por ejemplo, para decirle algo, o con Guatemala, es que los institutos de investigación de Colombia, de Costa Rica, de Guatemala, de México, los centros de trabajo científico para el café, que los han habido, aquí lo hubo, y aquí existió el Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café, pero con las ideas neoliberales que se apropiaron de la cabeza de los líderes del país, desmontaron el instituto, desapareció. Entonces la consecuencia, aquellos estaban preparados, mantenían su plataforma tecnológica, humana, para tomar las medidas que había que tomar. Bueno, yo le quiero comentar, don Manuel, el 29 de mayo del 2014 todavía se discutía en el Ministerio de Agricultura, en el despacho del ministro, si se compraba o no se compraba fungicidas para atacar la roya. Y ya con los cafetales infectados. El 30 de mayo del 2014 el ministro me invitó a una reunión con todo el cuerpo técnico del ministerio y allí sacamos el acuerdo de que había que comprar fungicida. Fue así como el 27 de junio del 2014 iniciamos la campaña de entrega de fungicida a los cafetaleros. Pero el precio que pagamos por abandonar la agricultura y en este caso abandonar la caficultura, lo hemos pagado en esta situación. Si nosotros dicen, no sé si esas cifras son confiables, pero nosotros tuvimos aquí una producción de 4 millones de quintales en una época. Entonces, ¿por qué se desplomó esa capacidad productiva? ¿Por qué se desplomó? Esas son de las interrogantes que están ahí planteadas a los errores de política pública con respecto al sector café, porque el café no solo tiene una importancia estratégica en términos de divisas, en términos de empleo, mano de obra permanente y estacional, sino que tiene un alto valor ambiental. Las 6 cordilleras donde tenemos café en El Salvador son zonas de recarga hídrica. Eso es inconmensurable el valor que tiene para nuestro país el mantener la caficultura bien. Sin embargo, hay mucho que hacer.
es cuestión de que nosotros, en términos de un par de años, el país puede estar llegando al 1,5 millones de quintales por el empuje que la renovación va dando. Y sobre ese punto de la renovación hay una noticia importante. Esta semana ingresó a la Comisión de Hacienda, se debatió ya por primera vez el préstamo de los 83 millones más el donativo de 2,5 millones. Está vigente. Los diputados acordaron convocarme a mí y al ministro de Hacienda para que les ampliemos el panorama. Yo espero que, como en el primer esfuerzo, no va a haber ningún atraso para que la Asamblea Legislativa apruebe este préstamo, que va a ser para impulsar la renovación, para darle recursos a los cafeteros que ya tienen plantas en crecimiento de 1 año, de 2 años, de 3 años, y a los que están iniciando la renovación, proveerles los recursos. Eso ya está en manos de la Asamblea. Es una cuestión de que a mayo debe de estar en disponibilidad de financiamiento a los cafetaleros. Ministro, si hablamos de la situación, digamos, que ha ocurrido con Taiwán. Sí. Primero se estaba mencionando de que Taiwán era uno de los principales compradores de café. También Taiwán era el que iba a financiar parte de la renovación del parque cafetalero, y luego se hizo el cambio al Banco Centroamericano de Integración Económica, sí, que sería pues el nuevo digamos, y la nueva institución financiera que iba a dar ese crédito. Exacto. Digamos, ¿cuál es el impacto real, ministro, de este cambio, digamos, con Taiwán? También se estaba buscando, digamos, abrir el mercado en China popular al café salvadoreño. Sí. Pero ¿cuál es el panorama que usted nos puede decir respecto, digamos, a las opciones que se abren para los cafetaleros, sí, y el impacto que pudo haber tenido la situación que ha pasado con Taiwán? Sí, bueno, en primer lugar, déjeme decirle que el préstamo ya estuviéramos en el proceso de instrumentarlo, porque el fideicomiso está listo, tiene normativas, tiene todo un instructivo de trabajo. Allí hemos tenido un retraso no menos de 6 meses por el impacto, porque en todo lo que el banco nos dijo que iba a asumir esos otros 40 millones, hemos perdido 6 meses valiosos de tiempo. Ese es un efecto que no lo podemos soslayar, es real. Pero, sin embargo, estamos todavía a tiempo. Ahora, con el tema de las compras de café, Taiwán sigue comprando café. Lo que pasa es que lo está haciendo por otros mecanismos, pero sigue comprando. Los mismos hayan venido en estos días, los mismos brokers, los mismos intermediarios con los que ellos han trabajado siempre, nos sigue comprando café. Pero hay un aspecto fundamental. Precisamente platicando con el presidente de la cooperativa de Ciudad Barrios, me decía ayer que ellos ya despacharon los primeros lotes a China, a la República Popular China. Ellos son de la delegación de cafetaleros que fueron a la feria de Shanghái en noviembre. Sí. Y hicieron negocios, ya están despachando café a China. Y precisamente el 27 de este mes yo viajo a la provincia de Xujiang, donde vamos a reunirnos con un grupo de empresarios cafeteros chinos que están en el negocio de la agroindustria, con una representación de empresarios salvadoreños que van a ir conmigo para consolidar una alianza entre empresas de allá y empresas de café aquí para articular un movimiento de exportación de café en oro hacia las torrefactoras chinas, ya en un mercado. Ellos hablan, los empresarios de la ciudad de Meishan, que ellos cuentan ya con unas 7,000 tiendas importantes para atender un conglomerado de cerca de 30 millones de habitantes. Entonces, hay una gran perspectiva. O sea, Taiwán sigue comprando café salvadoreño. Nos hemos encontrado en las ferias de China
a compradores conocidos de Taiwán, y que porque tenemos un punto que es la gran fortaleza a pesar de las dificultades, Sí. que es lo que hace que valgamos, es la calidad de nuestro café. Nosotros estamos, don Manuel, ubicados en los 3 mejores cafés de este planeta. Y eso en cualquier parte del mundo. Vamos a una feria, vamos a un certamen. Bueno, este año vamos a tener ya en abril el certamen de la tasa de excelencia, pero estuvimos en Nueva York el año 18, en una convocatoria que hizo una de las empresas más grandes del mundo en café, que son italianos, y El Salvador participó en un evento de los 9 mejores productores de café de calidad en el mundo, y quedamos tercer lugar en esa feria en Nueva York. Y si vamos a Asia, en Asia nuestro café es apreciado por su calidad. Pero, ministro, ¿se han hecho las apuestas correctas hacia, digamos, la producción de café, considerando que usted dice, bueno, el café salvadoreño es apreciado en diferentes partes del planeta y es, digamos, un café bueno, que tiene calidad y que por eso hay muchos compradores? Sí. Pero ¿se han hecho las apuestas desde la administración Sánchez Serén, digamos, al sector cafetalero a fin de apostarle a incrementar la producción? Porque yo tengo acá algunos datos que decía de que, por ejemplo, en la producción 2010-2011 fue que el país produjo más de 2.6 millones de quintales y de ahí pues no ha pasado del millón de quintales de café. Sí, exacto. Por situaciones que ya usted nos mencionaba, como sí, la roya y todo lo que ha venido afectando, sí, digamos, en el clima y todas esas situaciones que se han dado. Correcto. Entonces, pero ¿se han hecho las apuestas correctas, sí, ministro? Claro que sí. Para empezar, el presidente Sánchez Serén inició con un pacto del café allá en Ataco en febrero del 2014. Primer evento que ningún presidente había hecho, es sentarse con los cafetaleros a pactar una idea. De allí viene la renovación, el esfuerzo de renovación que hemos venido haciendo sistemáticamente. Solo el año pasado entregamos más de 14.600.000 plantas. Segundo, después se constituye la mesa del café. Pero no solo eso, el presidente personalmente convocó a los bancos del Estado y a nosotros, los involucrados en la política de gobierno de Estado, y pidió el presidente que se abrieran la mayor capacidad de colocación de financiamiento a los caficultores a tasas de interés que no fueran demasiado prohibitivas. Ese esfuerzo lo ha estado haciendo el Banco Hipotecario, que es un banco que tiene cerca de $1.000 millones colocados en café, y el Banco de Fomento han estado haciendo ese trabajo, dándole. Por eso es que están vivas las cooperativas, no porque ya hubieran quebrado hace tiempo. Pues hay grandes cooperativas cafeteras, así como hay productores grandes y que también tienen sus deudas. El siguiente acuerdo fue el de la Mesa de Café para el tema de financiar y darle mayor impulso a la renovación. Todo eso se ha trabajado en conjunto con los caficultores y en conjunto con los banqueros, ¿verdad? Y hoy tenemos una plataforma de renovación y una plataforma de reestructuración en el Fideicomiso de Apoyo al Café, que está funcionando, que está integrado por el sector público y el sector privado. El café es la única institución donde de igual a igual participan el sector público con el sector privado, tanto en el Consejo Salvadoreño del Café como en el Fideicomiso. Entonces, esa plataforma no existía, don Manuel. El Fideicomiso no existía. Hoy, ¿qué tenemos? El Fideicomiso ya tiene los primeros $10 millones que le asignó la Asamblea. Ya tiene en proceso 7 solicitudes de reestructuración, ¿verdad? Y a mí me preguntan y me dicen, mira, ¿y por qué no se coloca más rápido el fideicomiso? Es que reestructurar deuda en un entorno donde los precios del café están en una depresión, son contados los caficultores que tienen perspectivas para que esa reestructuración les sirva para impulsar su plan de negocios en la finca. Entonces hay 7 ya en proceso,
Y este día recibo yo ya de Hacienda la propuesta de emisión de títulos valores por 70 millones de dólares para mandarlo a la Asamblea. Le vamos a dar iniciativa la otra semana y va para la Asamblea, para que la reestructuración pueda cubrir esas grandes deudas que tienen algunos caficultores de más de 2 millones de dólares, de 5 millones y cooperativas con 5 millones de dólares. Que necesitamos reestructurarlas para aliviarle esa gran carga financiera que tienen hoy y poder salir adelante en el impulso a más producción, porque de eso vamos a depender. El papel de nosotros es facilitar, crear condiciones de facilidad. Y yo espero, como le digo, don Manuel, que la Asamblea no tenga problemas en aprobarnos el préstamo de los 86 millones, que goza de consenso de los diferentes partidos políticos y por supuesto el respaldo de la mesa del café. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a conversar con el ministro sobre las posibilidades de que El Salvador sea afectado una vez más por el fenómeno del Niño y que haya poca lluvia en este 2019. Además ha habido quejas de parte del sector azucarero que dice que se le han cerrado las puertas en Taiwán y que ahora tienen que buscar nuevos mercados. Ya antes se había hablado de que China popular podría ser, digamos, el nuevo gran mercado para la azúcar salvadoreña. Con esos temas regresamos luego de la pausa. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el señor ministro de Agricultura, Orestes Ortiz, y estamos hablando sobre diferentes situaciones que se han puesto en la agenda informativa en estos últimos días. Ya decíamos que el sector azucarero había expresado preocupaciones por el cierre del tratado comercial con Taiwán y decían ellos de que ahora tienen que buscar nuevos mercados, aparte que decían que tenían ya contratos ya firmados y que la pregunta decían es hacia dónde vamos a dirigir esta producción de azúcar. Ministro, digamos, ¿ha conversado usted con el sector azucarero y le han expresado estas preocupaciones? Porque usted estuvo en China popular cuando recién se habían establecido las relaciones con ese país y ustedes hablaban de que este podría ser uno de los grandes mercados para el azúcar salvadoreña. Sí, bueno, conozco de fuentes públicas la preocupación de los azucareros y déjeme decirle que este es un tema que ha estado siempre en la agenda y de preocupación del gobierno de El Salvador. Cuando nosotros viajamos en septiembre a la República Popular China, pusimos especial énfasis la delegación porque iba el presidente Proeza, la ministra de Economía y su servidor, digamos, del área económica. Pusimos en la mesa dos temas a los chinos como fundamentales para nosotros, café y azúcar. Entonces, afortunadamente, yo pude realizar una reunión con la Cámara de Comercio de Beijing, con el Comité de Importadores de Café. Sí. Y eso es lo que ha permitido todo lo que hemos hecho desde allí para acá, incluido ya el que estemos despachando los primeros lotes de café y estemos por concretar alianzas entre empresarios. El tema del azúcar, China se comprometió con estudiarlo y seguirle dando un tratamiento especial, teniendo en cuenta que ya había estado importando cantidades significativas. El año pasado, en el zafra anterior, fueron más de 200.000 toneladas las que compró China. Y a raíz de la preocupación de los azucareros, nos hemos reunido con la embajada y los representantes de la República Popular China aquí. Recientemente tuvimos una reunión y ellos han expresado su disposición a comprar el azúcar que tenga disponibilidad para el mercado la República de El Salvador. Entonces yo pienso que esa es una noticia que alienta, que da la confianza de que el mercado azucarero no va a ser impactado por esta ruptura con Taiwán, la provincia de Taiwán.
Y nosotros creemos que si ellos ya lo han declarado así, eso va a ser así. Y que no vamos a tener, me imagino que ya debe de haber algún tipo de contacto, no me consta, pero me imagino que ya debe haber algún tipo de contacto entre los exportadores de azúcar y la representación china aquí en nuestro país para ver esos detalles, teniendo en cuenta que estamos en plena zafra, estamos produciendo y ya pronto, a mediados de año, vamos a tener a disponibilidad una producción importante nuevamente de azúcar. El país ha hecho avances muy importantes, la agroindustria azucarera es fuerte, es saludable y no va a ser el factor mercado el que afecte a la agroindustria. Por supuesto, los azucareros tienen derecho a expresar sus preocupaciones, porque solo el que está en el zapato del inversionista, del que arriesga recursos, sabe que cualquier cambio puede afectar la estabilidad de la que se venía hablando. Pero tratándose de un país con el enorme mercado y poder económico que tiene China, pienso que no hay razones para estar preocupados porque el azúcar salvadoreño se va a seguir vendiendo en Asia. Ministro, ¿cómo ve usted el hecho de que la Asamblea Legislativa está investigando el tema del tratado comercial con Taiwán? Porque a partir de las denuncias de los azucareros se comenzó, a hablar de que si se había hecho en el tiempo correcto, que si, fue una decisión que se tomó de forma apresurada. ¿Cómo ven ustedes este hecho, que se esté tratando a nivel legislativo el tema de este tratado comercial? Bueno, lo que expresa eso, don Manuel, es que en el país funcionan los órganos del Estado y funciona el Estado de Derecho, porque no solo se está conociendo en la Asamblea Legislativa, también hay, según nos hemos enterado en las fuentes públicas, hay una demanda en la Suprema Corte. Qué bueno, porque el país pone a prueba todos sus mecanismos. Serán la comisión que se ha formado para esto y será la misma Corte Suprema la que van a determinar si esto se ha operado de manera correcta o no. Y nosotros vamos a respetar el resultado de lo que digan los órganos del Estado, porque si algo ha caracterizado al gobierno del presidente Sánchez Serén es el respeto a la institucionalidad, el respeto a los otros órganos del Estado, y eso le ha dado estabilidad al país, le ha dado una gobernanza diferente a la que había venido observando durante mucho tiempo. Así es que esperamos que los honorables diputados hagan su trabajo. Yo creo que la actuación de nuestro gobierno de abrir con relaciones diplomáticas con China, creo que es una de las decisiones más importantes que se han hecho, más allá de toda esa rumorología de que no fue transparente, de que hay gato encerrado, acuerdos militares, todo eso es falso. Yo he estado yo puedo decirlo, yo he estado en China. No nos hemos reunido con ningún cuerpo de inteligencia, con ningún aparato militar. Hemos estado trabajando con ministros y con empresarios. Esa ha sido la relación de trabajo. Porque queremos el bien de nuestro país, queremos que el comercio nuestro sea más fuerte, que hayan inversiones que verdaderamente le den despegue y crecimiento a la economía del país, y no los niveles de inversión atados a una serie de condiciones incluso humillantes, ¿verdad? Que hemos tenido durante cuántas décadas, muchas décadas, y el país no ha logrado salir adelante. Unos 4 empresarios son exitosos en el país, pero el resto de la población sigue teniendo muchas dificultades para alcanzar lo que llamamos la vida digna. Entonces, en ese marco, yo creo que la decisión de las relaciones diplomáticas con China no solo es un acierto, sino que es una decisión trascendental, y que la vida va a mostrar que no se hizo con sobres
con cartas debajo de la mesa. Con cartas debajo de la mesa, que se hizo pensando en el interés del Salvador, pensando en nuestra sociedad, pensando en nuestra población, que tiene derecho a crear aquí, en el suelo patrio, las oportunidades que le den la vida digna. Ministro, hay otra situación que está generando, digamos, un poco de preocupación, y es el tema de la posibilidad de que El Salvador sea afectado por una sequía en este 2019 o que tenga, digamos, algún impacto el fenómeno del Niño. ¿Cuáles son los datos que tienen ustedes como Ministerio de Agricultura? ¿Cómo no? ¿Qué dicen los estudios sobre esta situación que ya ha dejado pérdidas en años anteriores? Sí, bueno, uno de los rasgos de nuestro gobierno es que entramos con el Niño y estamos saliendo con el Niño. Ahorita los pronósticos dicen que de marzo, abril y mayo vamos a tener un Niño débil, Niño moderado. Es decir, que ya estamos en una situación de crisis. Sin embargo, los grandes centros de la investigación climática que hay en el mundo y del cual se nutre nuestro sistema nacional, que es muy eficiente, que trabaja mucho en tratar de ajustar el pronóstico, es que no sabemos qué pasará de mayo para allá. Si va a intensificarse el Niño o va a haber un tránsito a una situación neutra o al regreso de la Niña, porque estuvimos a finales de año en un episodio de Niña. Eso me dice a mí el centro de monitoreo que lleva el Consejo Agropecuario Centroamericano, que es el CAC, el organismo del SICA, que está en contacto con diversos centros de investigación del mundo, y nos dice, ahorita tenemos niño débil, estamos en un niño débil, es decir, ya hay una anomalía. Lo que sí yo puedo adelantarle a nuestros agricultores en el país es que el invierno va a entrar tarde. Por esta circunstancia no va a entrar como el año pasado, que entró lloviendo en abril. Usted recordará que sí, claro. Medio Ambiente decía que tenía los registros de muchos años. Abril superaba en muchos años a los abriles de varias décadas en los niveles de precipitación. Luego vino lluvias atractivas y el 22 de junio se paró. Y tuvimos 42 días sin parar. Y usted vio el reportaje desde 2012, cómo nos viene golpeando. Sí. Ahora, frente a eso, a mí me gustaría explicarle a usted cuánto hemos hecho en adaptación al cambio del clima. ¿Cuánto se ha invertido, ministro, en este tema de adaptación al cambio climático? Porque esa es una de las situaciones, digamos, graves que está afectando a la agricultura, no solo de El Salvador, sino a nivel mundial. A nivel mundial. Y nosotros, déjeme decirle que nosotros tenemos el agravante de estar en la franja mesoamericana que se le conoce como el corredor seco centroamericano, sí, que es el más vulnerable. En todo el mundo es un problema, pero aquí es el más vulnerable. Nos pone en riesgo a futuro los cultivos de maíz, cultivos de café, cultivos de frijol, según los centros de investigación importantes, si no adaptamos. En eso hemos trabajado en dos cosas. Más de 24 millones solo en adaptación, que es sistemas de riego, obras de protección, recuperación de microcuencas, etc. Más un proyecto que hemos iniciado en ejecución con el gobierno de Corea ahorita, lo estamos impulsando en el oriente del país, 9 municipios del oriente, de los más secos del oriente, Morazán y San Miguel, que es una inversión conjunta entre Corea y nosotros, 8 millones de contribución del gobierno de Corea y cerca de 2 millones de contribución del gobierno de El Salvador. Ese es un esfuerzo. Sí. El tercer esfuerzo, don Manuel, en esto es el extraordinario trabajo que logramos hacer con la FAO y logramos una cooperación no reembolsable de más de 38 millones de dólares para el corredor seco que el proyecto se llama Reclime. Aquí tuvo usted a don Alan González hablando, sí, sí, porque es de los pocos, creo que es el segundo país en América Latina que logra que las Naciones Unidas le otorgue un financiamiento de ese nivel para el corredor seco, que es para adaptación al cambio del clima.
Ministro, aprovechando su presencia, quiero hacerle algunas preguntas que tienen que ver con un poco de política. Usted ha estado con el FMLN, dice, en las buenas y en las no tan buenas, y me gustaría saber qué piensa de lo que está pasando en el partido hoy en día ante, digamos, los tropiezos que ha tenido a nivel electoral en 2018 con las municipales y legislativas, en 2019 con las presidenciales. ¿Qué piensa usted de lo que está viviendo el FMLN en esos días? Bueno, lo que se está viviendo, don Manuel, responde a dos cosas. Uno es que frente a la crisis, porque los dos eventos electorales que usted ha mencionado han generado al interior del partido una crisis muy importante. Y estamos buscando de que esa crisis se convierta en una oportunidad de relanzar el partido, de reposicionar el partido, con un liderazgo nuevo que surja de la elección de las bases del FMLN y que sea capaz de interpretar la lectura de la opinión pública, que sea capaz de entender los desafíos y cuáles son las aspiraciones de la población y poder posicionarse siempre como el proyecto paradigma de la sociedad salvadoreña, porque no hay en este país otro partido que tenga la esencia y el arraigo popular que tiene el FMLN. Si no hubiera sido eso, estas derrotas electorales hubieran sido más estrepitosas, principalmente la presidencial, porque casi alcanzamos unos 400.000 votos. El FMLN en su última votación presidencial había alcanzado 1.400.000 y pico de votos. Entonces estamos trabajando en eso, en que queremos ahora que surja una dirección fresca, equilibrada, con mejores capacidades de interpretación de nuestra sociedad, de nuestro país y del mundo, del entorno en el que estamos viviendo, y una dirección capaz de volver a... y cuando digo dirección me refiero desde la comisión política hasta la directiva municipal, el comité de base, que tenga la capacidad de ir al corazón del pueblo salvadoreño y especialmente en reencontrarnos con la clase media del país, que ha habido un alejamiento. Eso lo mostraron los resultados de las elecciones. Entonces, en eso estoy contribuyendo al debate, a la construcción de las ideas que debemos de trabajar. Y creemos también que el FMLN debe seguir conservando esa capacidad de integrar mecanismos de dirección donde hay una fuerte participación de los jóvenes y de las mujeres, porque esa es la realidad del mundo en el que vivimos, pero también una capacidad de adoptar las tecnologías del mundo moderno que vivimos para hacer política. Cuando usted habla de una nueva dirigencia, se refiere, digamos, a que debería gente que ya ha tenido experiencia en política participar de esta nueva dirigencia, surgir nuevos rostros en el FMLN, o ¿de qué estamos hablando cuando estamos diciendo una dirigencia que tenga, digamos, la capacidad de responder a las necesidades del partido en este digamos, contexto que estamos viviendo? Sí, debe haber el balance apropiado. Le pongo un ejemplo. Si nosotros dijéramos que vamos a renovar el ejército y uniformamos un cuerpo de reclutas que no ha tenido entrenamiento, que no conoce, entonces nosotros necesitamos siempre de un cuerpo de oficiales que tienen la experiencia, la capacidad de entrenar y de llevar al éxito a esta fuerza. Los partidos políticos se parecen mucho en esto, ¿verdad? Los partidos bien organizados, y no es casual que en la humanidad los principales instrumentos para hacer política son los partidos políticos. Sobre eso hay libros, cantidad de libros escritos sobre tanto del partido político como del movimiento político. Entonces sí, yo soy de la opinión, es de la opinión de Orestes Ortiz, militante del FMLN, es que debe haber un balance entre la fuerza innovadora con cierto nivel de la experiencia y del conocimiento, pero no solo eso,
sino de la confianza que el militante tiene en aquellos compañeros luchadores históricos que reconocen en ellos su capacidad y que están ahí. No todos están en los 20 miembros de la comisión política, están diseminados en todo el territorio nacional. Y el otro tema es que tenemos que darle un protagonismo con mayor fuerza a la participación de los veteranos del FMLN, que son una especie de fibra vital en la vida y en la ética de nuestro partido. ¿Qué piensa usted de que han aflorado las acusaciones de nepotismo y se ha cuestionado, algunas contrataciones que se han hecho en todo el Estado durante las administraciones del FMLN, ministro? Bueno, yo lo que pienso sobre este tema, don Manuel, es que en río revuelto, ganancia de pescadores. Hay acusaciones de todo tipo. Y voy a mencionarle una. Con esto yo no quiero dejar claro que estoy en contra del nepotismo. El nepotismo nunca le ha hecho bien a ninguna sociedad, ¿verdad? Ahora, entendiendo el nepotismo en su verdadera sección, pero voy a ponerle el caso. A mí me acusan de tener a mi hija trabajando en el gobierno. En primer lugar, mi hija ha trabajado con el ministro Miguel Lacayo, con la ministra Yolanda Mayora de Gaviria, con el ministro Ricardo Esmaján, con el ministro Héctor Dada, con el ministro Armando Flores, con el ministro Tarsis Salomón López y ahora con la ministra Luz Estrella. Ponen como que ella trabaja ahí por el poder que yo tengo, lo cual es, con esta lista de ministros que le doy, ¿cómo puedo yo tener influencia en más de 7 ministros para mantener a mi hija ahí? Mi hija es una profesional competente que, tal como dice la Declaración de los Derechos Humanos en su literal 2 del artículo 21, que toda persona tiene derecho en términos de equidad a acceder a los cargos públicos del país. Cuando ella ingresó a la administración era el año 2003. Yo entré a la Asamblea Legislativa como diputado propietario en el 2009 y a mí me tocó ser electo por más de 70,000 votos cuando se marcaba por la cara. Es decir, que el poder de ir a la Asamblea Legislativa me lo dio el pueblo salvadoreño, mejor dicho, el pueblo de San Salvador, porque corrí por San Salvador. Pero en virtud de eso yo no podía llegar a pedirle a un ministro o a negarle a mi hija el derecho a ser empleada. Los Ortiz no somos banqueros, no somos dueños de empresas de pensiones ni distribuidoras de teléfonos. Somos profesionales, somos de la clase media, luchadores. Nuestra única riqueza es la formación que tenemos. Todos mis hijos son preparados. 2 son doctores y mi hija, que es economista. Los hemos preparado para que se defiendan en la vida. ¿Qué quiere el que me acusa a mí de nepotismo? Que mis hijos anden descalzos, que anden harapientos, que no tengan derecho al trabajo, o que yo no tenga derecho a optar a un cargo público. Es decir, ¿basado en qué? Ahora, si ellos trabajaran en el MAC, si yo los hubiera colocado en el MAC, donde tengo el poder de decidir, entonces yo no tendría el valor, la cara de hablar con usted sobre este tema. Pero yo me siento tranquilo, no hemos violado ninguna disposición ética ni legal. Hemos ejercido derechos constitucionales. ¿De qué van a vivir nuestros hijos si no es del ejercicio de sus profesiones? Ahora, ¿usted cree que el señor Poma, el señor de Sola, le va a dar empleo a los hijos de Orestes Ortiz, sabiendo que fue fundador de la guerrilla, fundador del FMLN y militante de toda la vida? No, pues eso es absurdo. Entonces ellos tienen que buscar a donde sea posible la oportunidad de empleo.
¿verdad? Y tienen su vida independiente. Y no soy yo el que determino. Yo le digo, con el gobierno de Mauricio Funes, yo nunca tuve la oportunidad en esos 5 años de darle la mano a Mauricio Funes, como para decir que éramos amigos, para que me hiciera algún favor. Cuando llegó la sala constitucional, mi hijo era gerente de la Corte Suprema de Justicia. Y llegó allí porque sus capacidades, él es graduado de doctor en Derecho en la Universidad Matías Delgado y tiene las credenciales y lo nombraron gerente legal. Que diga algún magistrado, que diga alguien que yo lo llamé. Yo reto que alguien diga que yo lo llamé para decirle denle trabajo a mi hijo. Le dieron de gerente de la Corte Suprema. Bueno, inmediatamente se instaló la nueva sala. Florentín Meléndez lo destituyó, lo mandó a la calle. No me importan las razones por qué lo hizo, pero lo mandó a la calle. Bueno, desde entonces mi hijo no trabaja con ninguna institución pública. Y sí, usted ha visto que dicen que está de asesor ganando $6,000. O sea, tampoco podemos entrar a una discusión con gente irresponsable que usa anónimo para poner cosas ahí, que nos muestren, que le enseñen al país, así como es la acusación, la boleta de pago donde él cobra en la Corte Suprema de Justicia. Eso es falso. Él vive del ejercicio libre de la profesión y de dar clases en unas 2 universidades de mucho prestigio aquí en el país. Pero le cuento esto porque a la luz de cosas que sí hay y que las va a ventilar en su momento, me imagino las está ventilando el Tribunal de Ética, hay cosas que se conocen. Pero yo quería aprovechar que usted me da la oportunidad para hablar del tema personal, porque no me voy a hacer el de los panes que me han estado sistemáticamente sacando en las redes sociales, haciéndome acusaciones que soy hacendado. Eso es falso. Eso es falso, yo no tengo ninguna propiedad. La única propiedad que tengo, que es, no hemos aceptado herencia porque murieron nuestros padres, es en el oriente del país, porque somos hijos de campesinos acomodados que tienen tierra. Ni hemos aceptado herencia para decir que tengo registro ahí. En el CNR se puede averiguar cuáles son las propiedades que yo tengo. Y la gente se va a dar cuenta que es falso, que tengo hacienda, porque lo dicen en las redes, don Manuel, que claro, tengo haciendas en Sonsonate, en Cuisnahuat, que soy socio de los regalados en el negocio de la caña, cosas de ese tipo, lo cuales son falsas. Yo vivo del ejercicio de mi profesión, yo soy economista de carrera. Muy bien. Ministro, le queremos agradecer que nos haya acompañado y también que nos dé, digamos, su punto de vista sobre estas situaciones, porque creo que es importante que a la luz de las publicaciones que se hacen, pues también se conozca, en este caso, la versión de los señalados, y nosotros como noticiero y como, digamos, espacio de opinión responsable, también queremos darle la oportunidad para que usted se exprese. Gracias por estar aquí, gracias por darnos, pues, su punto de vista de los temas que le hemos planteado este día. Muchísimas gracias a usted y especialmente le agradezco este punto porque me ha permitido por primera vez hablar en público de este tema. Muchas gracias. Gracias a usted, ministro, por estar aquí. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Estamos en el día jueves y hay mucha información que está surgiendo y los equipos de Noticiero Hechos, por supuesto, ya están activos recopilándola para usted. Volvemos después de la pausa.